Mis padres exigieron que vendiera mi colección de autos, de 1.8 millones de dólares para comprarle una casa a mi hermana desempleada, así que moví los 12 autos a un lugar secreto en medio de la noche. Hoy ella me mandó un mensaje desde su primer departamento, pagado con su propio sueldo. Nunca pensé que escribiría una de estas publicaciones, pero aquí estoy, a las 2 de la mañana, sentado en mi garage rodeado de mis autos, tratando de procesar lo que acaba de pasar en la cena del domingo. Soy Michael, hombre de 28 años, y necesito empezar con algo de contexto. He estado obsesionado con los autos desde que tenía 5 años, cuando mi abuelo me llevó a una exhibición de autos clásicos. Mientras otros niños coleccionaban tarjetas de béisbol, yo coleccionaba modelos a escala de metal y ahorraba cada centavo para comprar revistas de autos. Empecé a trabajar a los 14, cortando pasto, repartiendo periódicos, cualquier cosa legal, y cada dólar iba a una cuenta de ahorros llamada Autos de Ensueño. Mis padres, Robert, 55, y Patricia, 53, pensaban que era tierno cuando era pequeño. Se reían cuando rechazaba fiestas de cumpleaños para trabajar más horas, o cuando comía ramen durante meses para ahorrar dinero. Michael y sus autos, decían, moviendo la cabeza con una sonrisa divertida. Mi hermana menor Emily, de 20 años, ponía los ojos en blanco cada vez que yo hablaba de relaciones de torque en la mesa. Pero esto es lo que ellos no sabían. No solo estaba ahorrando, estaba aprendiendo. Me enseñé a mí mismo a restaurar autos viendo videos en YouTube y leyendo foros. A los 16 compré mi primer auto de proyecto, un Plymouth Barracuda de 1970 lleno de óxido, por $800. Todos se rieron. Eso no es un auto, es chatarra, dijo mi papá. Pero pasé 2 años reconstruyéndolo, y lo vendí por $15,000. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía un don, no solo para la restauración, sino para ver potencial donde otros solo veían basura. Seguí comprando, restaurando y vendiendo, reinvirtiendo todo. Para cuando me gradué de la universidad con mi título en ingeniería, ya tenía un negocio secundario que ganaba más que mi salario inicial. Ahora, a los 28 poseo 12 autos, no autos comunes. Estamos hablando de un Dodge Charger RT de 1969, un Plymouth Hemi Cuda de 1971, un Corvette de ventana dividida de 1963 y varios más. La colección vale aproximadamente 1.8 millones de dólares, aunque nunca la he hecho tasar oficialmente porque no quiero que esa información se difunda. Estos no son solo inversiones para mí. Cada uno representa cientos de horas de mi trabajo, mi sudor, mi sangre y lágrimas genuinas cuando las cosas salieron mal. Con modestia, en una casa pequeña con un gran garaje. Manejo a diario un Honda Civic de 10 años. No uso ropa cara ni tomo vacaciones lujosas. Mi felicidad viene de pasar los sábados bajo un cofre, sintiendo la satisfacción de devolverle la vida a algo hermoso. Lo que me lleva a la cena del domingo. Mamá lo empezó de manera casual, como siempre lo hace cuando quiere algo importante. Sabes, Michael, Emily ha estado viendo departamentos, pero el mercado de renta está una locura ahora mismo. Asentí tomando otro bocado de asado. Emily ya me lo había mencionado. Se había graduado de la universidad, comunitaria hace 6 meses con un título, asociado en marketing, pero aún no había encontrado trabajo. Había estado viviendo en casa, lo cual estaba bien. Ella realmente necesita su propio lugar, continuó mamá. Una mujer joven necesita independencia. El mercado debería calmarse eventualmente, dije intentando mantenerme neutral. Fue entonces cuando papá dejó el tenedor sobre la mesa. En realidad hemos estado pensando. Tienes todos esos autos solo guardados. Si vendieras aunque fuera la mitad, podrías comprarle a Emily una buena casa. Ella estaría tranquila. Las palabras flotaron en el aire como humo de escape. Miré a Emily, que de repente estaba muy interesada en su puré de papas. «¿Perdón, qué?», logré decir. «Tiene sentido», intervino mamá, con ese tono que usaba cuando ya había tomado una decisión. «Tienes más de lo que necesitas. La familia ayuda a la familia. Te dejamos usar el garaje gratis». «Les pagué renta por ese espacio», dije despacio. $100 al mes, ¿recuerdan? Eso no era nada comparado con lo que habría costado un espacio comercial, replicó papá. Y me mudé a los 22. Llevo 6 años viviendo por mi cuenta. Pero Emily necesita ayuda ahora, insistió mamá. Siempre podrás comprar más autos después. Estas son solo cosas, Michael. Emily es tu hermana. Volví a mirar a Emily. Finalmente me sostuvo la mirada y lo vi allí, expectativa. Ella esperaba que lo hiciera. Todos lo esperaban. Obsesión, interrumpió papá. Tienes 28 años, pasando cada fin de semana solo en un garaje. ¿Cuándo vas a madurar y pensar en alguien más que en ti mismo? La acusación me golpeó como un puñetazo. Egoísta. Había trabajado desde los 14 años. Nunca les pedí un centavo después de la preparatoria.
Pagué mis propios estudios universitarios, trabajando de noche para restaurar autos, para pagar la matrícula. Necesito pensar en esto, dije. ¿Qué hay que pensar? La voz de mamá se volvió cortante. Emily necesita una casa. Tú tienes los medios para dársela. Fin de la historia. No es tan simple. Sí lo es, dijo papá. Sabemos cuánto valen esos autos, Michael. Hemos visto los sitios de subastas. Podrías comprarle una casa a Emily y aún te sobraría bastante. Fue entonces cuando lo comprendí. Habían estado investigando. Habían estado planeando esto. ¿Cómo saben cuánto valen mis autos? Pregunté. Mamá tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada. Emily nos ayudó a buscar algunos de los modelos en línea. Mijael, estás sentado sobre casi $2 millones en bienes, mientras tu hermana ni siquiera puede pagar la renta. Emily, me volví hacia mi hermana. ¿Es cierto? ¿Has estado investigando mi colección? Ella se encogió de hombros. Tenía curiosidad. Y mamá me pidió ayuda. Quiero decir, no es normal, Michael. Todo ese dinero solo guardado ahí. No está solo guardado. Trabajo en esos autos constantemente. Tengo compradores interesados en varios de ellos, pero estoy esperando las ofertas correctas. Así es como me gano la vida. Tienes tu trabajo de ingeniero, señaló papá, que te paga $75,000 al año. Los autos son la manera en que realmente construyo patrimonio. Un patrimonio que estás acaparando, soltó mamá, mientras tu familia tiene dificultades. Emily vive en casa sin pagar renta, señalé. Eso no es precisamente tener dificultades. Ella merece su propio espacio, un verdadero comienzo en la vida que pueda construir por sí misma como yo lo hice. La mesa explotó. Papá me llamó egoísta e inmaduro. Mamá me acusó de preocuparme más por las máquinas que por la familia. Emily lloró diciendo que no la quería, que estaba eligiendo a los autos sobre mi propia hermana. Me fui. Conduje a casa en mi Civic con las manos temblando en el volante. Cuando llegué a mi garaje me quedé ahí mirando mis autos, viendo no solo metal y cromo, sino miles de horas de trabajo, de aprendizaje, de orgullo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Actualización 1, 2 semanas después. Sabía que iban a escalar. Solo que no esperaba que se movieran tan rápido. La mañana después de esa cena, empecé a hacer llamadas. Encontré una bodega 2 pueblos más allá, con control de clima, alta seguridad, todo. Era caro, pero necesitaba un lugar donde no pudieran encontrarlos. Renté 5 unidades a nombre de una LLC y comencé la logística de mover 12 autos sin que nadie lo notara. Pedí una semana libre en el trabajo, alegando una emergencia familiar. Irónico, ¿verdad? Cada noche, empezando a las 2 a.m., llevaba en remolque 1 o 2 autos hacia el nuevo lugar. Contraté a una empresa de seguridad para transportar los más valiosos. Para el viernes, mi garaje estaba vacío, excepto por las herramientas y mi Civic. El sábado por la mañana estaba instalando nuevas cerraduras cuando escuché autos en mi entrada. No solo 1 o 3, mis padres, Emily y mi tío James, que es agente de bienes raíces. También estaba mi tía Linda, junto con mi prima Jennifer. Tenían una llave. Había olvidado que le había dado a mamá una copia de repuesto años atrás. Para emergencias. Se metieron antes de que pudiera llegar a la puerta. Michael, llamó mamá. Venimos a hacerte entrar en razón. James encontró la casa perfecta para Emily, y necesitamos... Se detuvo en seco cuando vio el garaje vacío desde la puerta de la cocina. La expresión en su rostro habría sido graciosa si no fuera tan aterradora. Pasó de la confusión a la comprensión, y luego a la furia en unos 3 segundos. ¿Dónde están?, exigió. ¿Dónde está qué?, pregunté haciéndome el tonto. Ni lo intentes. ¿Dónde están los autos, Michael? Los vendí, mentí. Todos, en una semana. No insultes mi inteligencia. Papá la empujó y entró al garaje, como si los autos pudieran estar escondidos en algún rincón. El tío James lo siguió, revisando incluso detrás de los gabinetes de herramientas. «Los moviste», dijo Emily en voz baja. Había estado callada hasta entonces, pero su tono era frío. «Realmente los escondiste de nosotros». «Son mis autos», dije. «Puedo guardarlos donde yo quiera». «Somos tu familia», gritó mamá. En serio gritó. Nunca había escuchado su voz llegar a ese tono. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» «Cruel». Me reí pero sin humor. Me emboscaron en la cena. Me exigieron que liquidara el trabajo de toda mi vida. ¿Y el cruel soy yo? Te pedimos que ayudaras a tu hermana, dijo papá con la voz peligrosamente baja. Y en cambio nos has mostrado exactamente qué clase de hombre eres. El tipo que no se deja manipular para regalar lo que se ha ganado. Fue entonces cuando el tío James dio un paso al frente. Michael, seamos razonables. Encontré una hermosa casa de 3 habitaciones para Emily. Solo $350,000. Esos son quizás 2 de tus autos. Apenas lo notarías. Los movió para que no pudiéramos encontrarlos, interrumpió Emily.
No le importa si termino en la calle. Vives con mamá y papá, le señalé, sin pagar renta. Tienes un título. Puedes conseguir un trabajo. En esta economía, intervino la tía Linda. Ten un poco de compasión. 3 trabajos durante la recesión para comprar mi primer auto, dije. Emily ni siquiera ha empezado a buscar trabajo. Aparentemente eso fue lo peor que pude decir. Emily estalló en llanto, de esos sollozos teatrales que había perfeccionado en la preparatoria. Mamá corrió a consolarla mientras papá se me puso cara a cara. «Vas a decirnos dónde están esos autos», dijo, «y vas a hacer lo correcto». «¿O qué?» «O ya no eres mi hijo». Las palabras deberían haber dolido. Hace un mes me habrían destruido. Pero estando ahí, viendo a toda mi familia, intentar manipularme con culpa y amenazas, para que me sometiera, me sentí libre. «Está bien», dije. «¿Está bien, vas a decirnos?» «No». «Está bien, ya no eres mi hijo». «Por favor, salgan de mi casa». La explosión esta vez fue aún peor. Mamá me llamó desalmado. Papá dijo que estaba enfermo, que mi obsesión con los autos me había retorcido hasta volverme algo inhumano. Emily gritó que le había arruinado la vida. El tío James trató de mediar, sugiriendo terapia familiar. La tía Linda grababa todo con su teléfono, diciendo que le mostraría a todos qué clase de persona era yo. Llamé a la policía. Tenía que hacerlo. No querían irse. Y papá se estaba poniendo agresivo, empujándome, intentando llegar a mi oficina donde creía que podría haber papeles sobre las bodegas de autos. 2 oficiales llegaron, los oficiales Johnson y Martínez. Fueron profesionales, calmados, y cuando expliqué que ya les había pedido a todos que salieran de mi propiedad y se negaban, dejaron claro que mi familia tenía que irse. «Esto no ha terminado», dijo papá mientras el oficial Johnson lo escoltaba afuera. «Sabemos que tienes esos autos en algún lugar. La familia no se hace esto entre sí», sollozó mamá al salir. Emily no dijo nada, solo me miró con un odio tal que en realidad retrocedí un paso. Después de que se fueron, el oficial Martínez se quedó un momento. «Las disputas familiares son duras», dijo. «Quizás deberías considerar instalar cámaras de seguridad y cambiar todas tus cerraduras». Esa misma tarde instalé cámaras. Cambié cada cerradura, incluso los cerrojos. Puse un sistema de seguridad. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente y moví todo mi dinero. Cambié todas mis contraseñas. Me aseguré de que los papeles de mi LLC estuvieran blindados. Luego me senté en mi garaje vacío y me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida. Actualización 2, un mes después. El acoso empezó de inmediato. Primero fueron las llamadas, 20, 30 veces al día. Cuando bloqueé sus números usaban otros teléfonos. Amigos, compañeros de trabajo, familiares lejanos. De pronto todos tenían una opinión sobre mi egoísmo. Los mensajes eran peores. Emily me mandaba fotos de personas sin hogar con leyendas, como diciendo, «Así voy a terminar gracias a ti». Mamá me mandaba versículos de la Biblia sobre honrar al padre y a la madre. Papá no enviaba nada más que variaciones de «Estoy decepcionado de ti». Luego vino la campaña en redes sociales. Emily publicó una historia lacrimógena en Facebook sobre cómo su hermano eligió los autos antes que a la familia. No usó mi nombre, pero todos sabían que era yo. La publicación se volvió medio viral en nuestra comunidad. Algunos vecinos evitaban hacer contacto visual. Compañeros de trabajo me preguntaban si estaba bien, y viejos amigos de la preparatoria me escribían para decirme que era un monstruo. Mi prima Jennifer, la que había estado grabando en mi casa, publicó el video. Editado, por supuesto. Mostraba que yo llamaba a la policía contra mis ancianos padres en sus 50s y contra mi desesperada hermana, que en realidad llevaba jeans de diseñador. Los comentarios eran brutales, pero lo peor fue la investigación. 2 semanas después de haberlos echado, un hombre se presentó en mi puerta. Un investigador privado, contratado por mis padres para encontrar mis autos. En realidad fue amable. Dijo que veía este tipo de cosas muy seguido. Familias peleando por bienes. «Solo les diré que no encontré nada», me dijo después de que le expliqué la situación. «Pero van a contratar a alguien más. La gente se vuelve loca por dinero». Tenía razón. Contrataron a otros 2 investigadores. Llamaron a cada bodega de almacenamiento en un radio de 100 millas. Hicieron que Emily creara un perfil falso en una app de citas para hacer match conmigo e intentar sacarme información. Contactaron a mi compañía de seguros haciéndose pasar por mí, tratando de obtener las direcciones donde mis autos estaban registrados. Fue entonces cuando supe que tenía que ir más a fondo. Consulté con una abogada, Barbara Chen, especializada en derecho familiar y protección de bienes. Era brillante y despiadada. «Tus padres no tienen ningún derecho legal sobre tus bienes», me dijo. «Pero te están hostigando. Podemos conseguir una orden de restricción». «¿Contra mis padres?» «Están intentando robarte, Michael.
Están contratando investigadores, suplantándote, acosándote. Esto no es un comportamiento normal de familia. Tenía razón. Presenté solicitudes de órdenes de restricción. Contra mis padres y contra Emily. La audiencia fue brutal. Ellos llegaron con su propio abogado, pagado con la liquidación del 401k de mi papá, me enteré después. Intentaron argumentar que yo había robado propiedad familiar, que los autos eran en parte suyos porque yo había usado su garaje hace 6 años. El juez no lo aceptó. Concedió las órdenes de restricción. Mi familia no podía acercarse a menos de 500 pies de mí, de mi casa o de mi trabajo. No podían contactarme directamente ni a través de terceros. Al salir del tribuna, Emily rompió la orden de inmediato, corriendo hacia mí para gritarme: «Espero que mueras solo con tus estúpidos autos». El alguacil la arrestó en el acto. Pasó una noche en la cárcel y recibió servicio comunitario. Ahí fue cuando las cosas se calmaron. Demasiado. Me concentré en mi trabajo, tanto en mi empleo diario como en mis autos. Conducía hasta la bodega de almacenamiento en horarios aleatorios, sin crear un patrón. Pasaba horas trabajando en mi Plymouth de 1971, perdiéndome en el ritmo familiar de la restauración, pero también me sentía solo. La familia que había perdido no era perfecta, pero era la mía. Llegó el día de Acción de Gracias. Comí un sándwich de pavo en mi garaje. Se acercaba la Navidad, y me sorprendí preguntándome qué estarían haciendo ellos. Entonces, la semana pasada, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Era la amiga de Emily, Melissa. «No cuelgues», dijo rápido. «Emily no sabe que estoy llamando». «¿Qué quieres?» «Decirte que tienes razón. Emily no ha estado buscando trabajo. Ha estado esperando a que cedas. Tus padres la han consentido por años y lo de la casa fue idea de ellos, no de ella». «¿Por qué me estás diciendo esto?» «Porque ella lo ha estado presumiendo, diciendo que eventualmente te va a quebrar, que la presión familiar te hará ceder. Ha estado riéndose de eso con su novio. Emily tiene novio desde hace 2 años, David. Trabaja en tecnología, gana buen dinero. Planean mudarse juntos, pero Emily quería una casa gratis primero. Pensaba, ¿para qué pagar algo que puedo conseguir? ¿Manipulando a mi hermano con culpa? Colgué. No sabía si Melissa decía la verdad o si era otra táctica de manipulación, pero no importaba. Ya había tomado mi decisión. Actualización 3 meses después. Todo cambió por un artículo de periódico. El diario local hizo un reportaje sobre jóvenes emprendedores y de algún modo descubrieron mi negocio de restauración. La reportera Nancy Williams había estado siguiendo mi trabajo durante años sin que yo lo supiera. Localizó a personas que habían comprado autos restaurados por mí, documentó las transformaciones, incluso encontró fotos del antes y el después. El artículo se titulaba «El mecánico millonario, cómo Michael Thompson, de 28 años, construyó un imperio un auto clásico a la vez». Detallaba todo, mis inicios a los 14, las miles de horas de aprendizaje, las inversiones cuidadosas, las restauraciones espectaculares. Había entrevistas con clientes satisfechos, fotos de mis mejores trabajos, incluso una nota lateral sobre el creciente valor de los autos clásicos como inversión. El artículo se publicó en línea un martes. El miércoles mi teléfono no dejaba de sonar, pero no por dramas familiares. Coleccionistas querían contratarme, museos querían exhibir mis autos, una plataforma de streaming quería hablar sobre un programa de restauración. Pero la mejor llamada llegó el jueves por la mañana. «Michael, soy Emily». Casi cuelgo. Estaba violando la orden de restricción al llamarme. «Espera, por favor». «Estoy en la estación de policía. Voy a entregarme después de esta llamada, pero tenía que hablar contigo primero». «Tienes 30 segundos». Conseguí un trabajo. De hecho, llevo 2 semanas trabajando en una agencia de marketing en el centro. El sueldo no es muy bueno, pero es un comienzo. Y me aprobaron un pequeño departamento. Nada lujoso, pero es mío. ¿Por qué me dices esto? Porque al leer ese artículo, Michael, yo no lo sabía. Ninguno de nosotros sabía lo duro que habías trabajado. Mamá y papá siempre lo hicieron sonar como si simplemente hubieras tenido suerte, como si los autos simplemente hubieran caído en tus manos. Pero verlo todo ahí, detallado, 14 años de trabajo sin parar. No dije nada. He sido horrible, continuó con la voz quebrada. Dejé que mamá y papá me convencieran de que tenía derecho a lo que tú habías construido. Estaba tan celosa. Tú tenías todo el éxito, y yo seguía viviendo en casa, pero nunca lo trabajé, no como tú. «Michael, estoy yendo a terapia, y voy a hacer algo de mi vida, sin la ayuda de nadie. Quería que lo supieras». Colgó. 1 hora después, recibí una llamada de la policía, confirmando que se había entregado por violar la orden de restricción. No presenté cargos. El artículo también tuvo un efecto inesperado en mis padres.
Sus amigos lo leyeron. Sus compañeros de trabajo lo leyeron. Todos lo leyeron. De repente la narrativa cambió. Ya no eran los padres luchadores con el hijo egoísta. Eran los padres codiciosos que intentaban robar los bienes duramente ganados de su hijo exitoso. El jefe de mi padre lo llamó para discutir el perturbador artículo sobre cómo intentaba obligar a su hijo a liquidar un negocio legítimo. El club de lectura de mi madre la dejó fuera. El club campestre suspendió su membresía, en espera de revisión. La semana pasada me llamó el tío James, no para acosar, sino para disculparse. No lo entendía, me dijo. Tus padres lo hicieron sonar como si hubieras tropezado con el dinero. Pensé que estabas siendo terco por no querer compartir un golpe de suerte. Pero Michael, construiste algo increíble. Lamento haberme involucrado. En cuanto a mí, estoy mejor de lo que esperaba. La publicidad del artículo en realidad ha ayudado a mi negocio. He subido los precios de mis restauraciones y la gente los paga encantada. Estoy totalmente reservado para los próximos 18 meses. También he empezado a salir con alguien. Se llama Sara y es ingeniera mecánica que ama los autos tanto como yo. Nos conocimos en una exhibición de autos clásicos. Ella estaba mostrando un Camaro 1967 que había restaurado ella misma. No sabe nada del drama familiar, y por ahora quiero que siga así. El domingo pasado, conduje hasta la bodega para mi rutina semanal de mantenimiento. Los 12 autos estaban ahí, brillando bajo las luces. El Charger 1969 RT en el que pasé 3 años perfeccionándolo. El Corvette de ventana partida que salvé de un depósito de chatarra. La pesada Cuda que me llevó 6 meses solo conseguir las piezas correctas. Pasé la mano por el cofre del Charger, recordando lo que mi padre había dicho, que solo eran cosas. Estaba equivocado. Eran la prueba de que un chico de 14 años con un sueño podía construir algo extraordinario, solo con determinación y trabajo duro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré, pero vi que era una foto. Era Emily, frente a un pequeño edificio de apartamentos, sosteniendo una llave. El mensaje decía: primer mes de renta pagado con mi primer sueldo. No es mucho, pero es mío. Gracias por mostrarme que ganar algo por ti mismo es lo único que importa. Borré el mensaje. La orden de restricción todavía estaba vigente, y no estaba listo para reconstruir ese puente. Tal vez algún día, pero no ahora. Pero sí sonreí, porque finalmente entendió lo que yo había sabido todo el tiempo. Nadie puede robar lo que no puede encontrar, y nadie puede quitarte lo que realmente has ganado. Los autos estaban seguros. El negocio prosperaba, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Mi familia había tenido razón en una cosa. Había estado obsesionado con mis autos, pero se habían equivocado sobre por qué. No se trataba del dinero ni del metal. Se trataba de la prueba de que alguien que empieza con nada más que determinación puede construir algo que nadie puede quitarle. Mientras cerraba la unidad de almacenamiento y me dirigía a casa, sonó mi teléfono. Era Sara, preguntando si quería cenar y hablar sobre el Mustang Fastback 68 que había encontrado en línea. Por supuesto, dije, imaginando ya todas las posibilidades de restauración. Déjame contarte lo que creo que podríamos hacer con él. La vida estaba bien, diferente a como la había planeado, más solitaria en algunos aspectos, pero auténtica. Aprendí que la familia no siempre son las personas que comparten tu sangre. A veces son las personas que comparten tus valores, que entienden que lo que construyes con tus propias manos es sagrado. La colección estaba segura, el negocio era mío, y el futuro, ese estaba completamente abierto, como una carretera despejada sin límite de velocidad. Preferiría hacer ese viaje solo porque, al final, lo más valioso que protegí no fueron los autos. Fue mi derecho a decidir qué hacer con lo que había ganado, y eso es algo que ninguna investigación, ningún intento de manipulación y ninguna presión familiar podría haber encontrado en una bodega. Era mío y solo mío, tal como debía ser. Reflexiones finales. Al mirar atrás, a veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera, quizás siendo más diplomático, más comprensivo. Pero entonces recuerdo las expresiones en sus caras cuando exigieron mis autos. No pidieron, no solicitaron. Exigieron, como si tuvieran derecho a años de mi trabajo. Recuerdo a Emily investigando mi colección a escondidas, a mis padres contratando investigadores privados, las órdenes de restricción que se volvieron necesarias solo para vivir en paz. No lo manejé de la única manera que podía, porque en el momento en que mostrara debilidad, me habrían saqueado como buitres sobre un cadáver en la carretera. Los autos siguen en la bodega. Los visito regularmente, a veces llevando a Sara conmigo. Ella lo entiende. El orgullo de restaurar, la satisfacción de preservar. De hecho, ahora estamos trabajando juntas en un proyecto, un Mustang 68 que necesita que se reemplace todo, pero tiene buena base.
Emily sigue trabajando en la agencia de marketing. Lo sé porque Bárbara, mi abogada, hace seguimiento para asegurarse de que se cumpla la orden de restricción. Aparentemente le va bien. Recibió un ascenso el mes pasado. Bien por ella. Mis padres se retiraron temprano. El jefe de mi padre dejó claro que la publicidad no era buena para la empresa. Vendieron su casa y se mudaron a Florida. Enviaron un último mensaje a través de su abogada, diciendo que me habían borrado de su testamento. Me reí. Ya habían gastado mi supuesta herencia intentando robar mis bienes reales. A veces, tarde en la noche en el garaje, pienso en esa cena del domingo que lo empezó todo. ¿Qué tan diferente sería la vida si simplemente hubiera dicho que sí? Si hubiera vendido un par de autos, comprado la casa de Emily y mantenido la paz. Obviamente sería más pobre, pero no solo económicamente. Habría sacrificado mi integridad, mi autonomía, mi derecho a los frutos de mi propio trabajo. Habría establecido un precedente de que mi trabajo, mi pasión, mis logros, eran propiedad comunitaria a distribuir según el criterio de la familia, y Emily seguiría esperando el próximo regalo, en lugar de construir su propia vida. No, tomé la decisión correcta. La única decisión, realmente. La colección que nunca encontrarán no se trata solo de autos. Se trata de respeto propio, de límites y del derecho fundamental a decir no, incluso a la familia, especialmente a la familia, porque la familia que realmente te ama no te obliga a ceder, para robar lo que has construido. Lo celebran, lo respetan y tal vez, si son realmente especiales, piden dar una vuelta en él. Sara me preguntó la semana pasada si alguna vez los extraño. Le dije la verdad. Extraño a quienes pensaba que eran, no a quienes realmente son. Ella me apretó la mano y dijo, bueno, ahora tienes una nueva familia. La clase de familia que eliges. Se refería a la comunidad de autos. Nuestro grupo de entusiastas de la restauración, que nos reunimos todos los sábados para trabajar en proyectos y compartir conocimientos. Personas que entienden el valor del trabajo, que respetan la propiedad, que nunca soñarían con exigir los logros de otra persona. Pero creo que también se refería a nosotros. Ella y yo, construyendo algo juntos, un auto restaurado a la vez. Eso vale más que cualquier colección. Pero no se preocupen, todavía no voy a vender los autos. Están escondidos, seguros y son míos. Tal como debe ser.